nosotros somos un brazo operativo del Estado para presionar a todo el mundo que pague sus impuestos. Y esa es nuestra función y lo vamos a seguir haciendo. Somos, yo les diría, un brazo coercitivo, porque lamentablemente los impuestos pues son eso, son impuestos. Yo sé que hay mucha gente que los paga conscientemente como parte, sabiendo que es una obligación ciudadana. Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues Assad lamentablemente en nuestro país ha tenido que ejercer sus facultades coercitivas para hacer que muchos contribuyentes se pongan al día en el pago de sus impuestos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF SAT FOPA. Estamos hablando de la labor del Superintendente de Administración Tributaria, Francisco Solórzano Fopa. Uno de los puntos que se le critica al superintendente es la severidad, rigurosidad de la SAT en estos momentos cuando hay algún problema con facturas que incluso se va directamente a un proceso penal, y que esto ha crispado algunas sentimientos de algunos sectores. ¿Es válido esta crítica al decir que hay demasiada rigurosidad en la SAT en estos momentos que pareciera caer a veces en excesos, Alejandra? Creo que aquí podemos ligarlo bastante bien a la primera intervención que hacía en este mismo programa, y es precisamente que un modelo de esa categoría, en mi opinión personal, no es sostenible. ¿Por qué? Porque lo que necesita la SAT, más allá de esta cacería de brujas que muchos califican así, es verdaderamente generar las herramientas necesarias, ir generando las herramientas necesarias para lograr crear toda una cultura de contribución en Guatemala, y que verdaderamente sobre esas bases, que son mucho más sólidas, podamos sentar a una institución como la superintendencia, una base que a mi parecer es más sostenible. ¿Por qué? La rigurosidad yo creo que no está de más. En este sentido yo creo que tenemos que entender que Juan Francisco Solórzano Fopa toma en sus manos un reto muy grande, y es precisamente agarrar a la institución que se había convertido en el principal objetivo de muchos de los políticos corruptos, digamos, esa institución que les había facilitado muchos de los actos de corrupción y que, según lo demostraban las evidencias de las investigaciones, estaba profundamente cooptada. Era un botín. Entonces era precisamente un botín. La SAT era el gran robot en el cual teníamos que colocar a las piezas clave para poder movilizar nuestros actos de corrupción en las demás instituciones. Y creo que precisamente a esa situación en la cual encuentra a la organización, a la entidad, Juan Francisco Solórzano Fopa, es que él debe responder. ¿Y cómo debe responder a esto? Primero que nada, pues generando los mecanismos que le devuelvan la legitimidad al ente recaudador. Y son con estos golpes. Por supuesto, que es con estos golpes, y que garantice que hay certeza de castigo para quien no está cumpliendo con las normativas existentes cuando estamos para todos los contribuyentes. Pero además de que tiene que tomar con mucha rigurosidad el trabajo que va a hacer dentro de la institución, tiene que empezar a demostrar que las cosas se están haciendo de forma distinta y que definitivamente se está trabajando en la depuración de este organismo. En ese aspecto, yo creo que se puede explicar bastante bien por qué muchas veces ha sido interpretado el trabajo del superintendente como, bueno, es que esto ya parece cacería de brujas, es que esto quizás es una exageración. Creo que atiende precisamente al momento de crisis en que él toma la institución en sus manos y que debe hacerla empezar a andar, porque si esta institución no se levantaba de alguna forma, de no colocarse las piezas adecuadas dentro de la misma, yo creo que hubiera sido una tarea muy difícil tratar de recuperar todo lo que ya se había cooptado. Rigurosidad versus flexibilidad de la SAT. Es importantísimo, y principalmente porque incluso María Alejandra puso un aspecto importante: cultura tributaria. Y la cultura tributaria, así como la cultura democrática, la cultura de diálogo, es en muchas de las cosas muy débil o está ausente en nuestro país. O inexistente, o ya existía otra cultura que no era esa tributaria, era la cultura de evadir o de defraudar o de hacerse loco, ¿verdad? Claro, y tenemos que tener cuidado con ese tipo de mensajes, porque principalmente él lo que está haciendo es ayudando a transformar esa cultura tributaria. Entonces, cuando dices es riguroso, bueno, la pregunta es
Pero si es simplemente está haciendo cumplir la ley, está haciendo pagar, por ejemplo, en este caso, las deudas que tenían las empresas. Él incluso no inició procesos nuevos, él simplemente le dio trámite a procesos que habían iniciado superintendentes anteriores. Y la pregunta ahí es, ¿por qué antes no habían salido? ¿Por qué no caminaba? ¿Por qué no caminaban? Entonces yo simplemente pongo sobre la mesa eso. Entonces sí, en términos de la narrativa, en términos de la discusión política, hay que tener mucho cuidado, principalmente porque yo considero que debemos de transformar nuestra cultura tributaria en calificar de manera errónea acciones que lo que único están buscando es recuperar una cultura tributaria y recuperar una institucionalidad que necesita también recobrar no solo su ámbito de acción, sino, lo ponemos de esta manera, los recursos se reciben o se recaudan, en este caso, para el funcionamiento del Estado. Y tenemos un Estado raquítico, un Estado débil, un Estado que necesita recursos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la acción y la convicción para hacer funcionar el sistema fiscal y tributario en el país no es solo un objetivo institucional de la SAT, sino es un objetivo de Estado, de país, para que el gobierno tenga recursos. El nivel de confianza en este momento de la SAT hacia las empresas y viceversa. ¿Cómo califican ustedes esta relación? Considero que ha mejorado significativamente, es decir, quien ha seguido de cerca todo este proceso de renovación del Estado y depuración de las instituciones, particularmente instituciones como la SAT, no podrá negar que la confianza que se ha generado, dadas las acciones que ha tomado el superintendente, podríamos decir, contagiado a muchos ciudadanos y ha ayudado a mejorar los niveles de credibilidad que probablemente esa institución ya no poseía antes. Ahora hay un punto importante en lo que mencionaba José Carlos Sanabria que me salta a la vista, precisamente cuando empezamos a hablar de cómo es necesario crear esa cultura tributaria, cómo verdaderamente no debemos caer en el error de confundir con ser agresivos o abuso de autoridad, incluso actos que lo único que buscan es que se cumpla en última instancia la ley. Debemos recordar también que la credibilidad que tiene la superintendencia depende en gran medida de la credibilidad que tienen el resto de instituciones. ¿Por qué se los digo? Porque no hay nada al ciudadano, el ciudadano no le va a prestar tanta atención a un problema hasta que se le toque el bolsillo. La SAT nos toca directamente los bolsillos a los contribuyentes. Si nosotros vemos un gobierno deficiente, si observamos los problemas que vemos en el legislativo, en el ejecutivo, se va generando también esta cultura de desconfianza en las mismas instituciones que pueden contagiar a la gente de un sentimiento totalmente opuesto a lo que queremos alcanzar, que es generar esta cultura pues tributaria. ¿Por qué? Porque las personas van a decir, ¿a cuenta de qué yo le voy a seguir pagando el sueldo a todos los funcionarios públicos si yo en ningún momento me siento representado? Mejor me quedo en la informalidad y todo el dinero es para mí, no le tengo que pagar nada a la SAT. Muchos se hacían la pregunta, bueno, ¿y qué se ha hecho con los recursos que se han incrementado en el último año fruto de estas acciones de la SAT? Porque ya hay un reclamo de qué pasa con ese incremento que, bueno, sí obtuvo la SAT, pero que no se traduce en cosas concretas en el ejercicio de los ministerios, secretarías y políticas públicas en general. Siempre va a haber algo que enlace, ¿no? Esos dos temas. Y algo que yo pensé y extrañé que María Alejandra no lo haya puesto sobre la mesa, es principalmente, creo que la relación entre la SAT y los empresarios debe ser buena. Tanto el superintendente como los empresarios tienen una oportunidad de mejorar esa relación. Pero desde la perspectiva, por ejemplo... ¿Cómo es realmente bueno, en este momento? Yo creo que está mejorando. Yo creo que está mejorando principalmente porque un actuar como el que está teniendo en este momento el superintendente ayuda a tener, primero, las reglas claras. Es decir, si yo le pregunto a un empresario, ¿qué prefiere usted como empresario? Tener las reglas claras, actuar en un marco de derecho donde usted sabe que va a estar protegido, a actuar, por ejemplo, en un marco donde tiene que dar coimas desde la punta hasta la cabeza, donde sabe que le pueden detener por básicamente decisiones discrecionales,
su mercadería en las fronteras. Es decir, yo sí creo que viéndolo desde la perspectiva del clima de negocios, tener un buen clima de negocios también implica tener un sistema de impuestos o un sistema de administración de impuestos que en este caso proteja a los empresarios frente a los abusos que se tenían, porque también muchos empresarios han indicado que frente, por ejemplo, a los vistas de aduanas, que les cobran coimas y que para poder dejar pasar el tráiler y la mercadería tienen que pagar. Es decir, ese tipo de cosas creo que hay que poner sobre la discusión. Nosotros necesitamos fortalecer la institucionalidad, el Estado de Derecho y mejorar el clima de negocios para atraer inversión. Entonces, yo no veo que en este caso, ¿por qué los empresarios pueden verse amenazados? Bueno, si son empresarios que actúan dentro de la legalidad, por supuesto. Dentro del marco de la ley. Sí, y dentro del marco de la ley no veo. Porque la superintendencia debería de ser una amenaza. Ajá, al contrario. No, sí, coincido totalmente con José Carlos. Yo creo que no solo debe trabajar la SAT de la mano del resto de instituciones del Estado, sino debe trabajar de la mano de la economía guatemalteca. Es decir, quienes alimentan a esta institución son quienes salen todos los días a trabajar Mariale, para poder pagar sus impuestos. Cuando hablábamos de esa percepción que existe en la realidad de cacería de brujas, claro. ¿eso no fomenta un espíritu de confianza entre el sector empresarial y la No, superintendencia pero administrativa? sí, yo creo que hablar de cacería de brujas es un poco atrevido. Es decir, creo que si vamos a poner sobre la mesa el tema del ex viceministro Lax, yo le podría decir, bueno, eso puede ser un ejemplo de una cacería de brujas que no es, sino en realidad fue una orden de captura que salió mal, pero que sí nos pone sobre la mesa un tema de esa categoría. Ahora, lo que ha hecho el superintendente es, y que creo que por eso impacta tanto a los guatemaltecos, es tratar de perseguir a las empresas que no estaban pagando adecuadamente sus impuestos o que habían incurrido en actos anómalos a la hora de tributar, como lo que se ha descubierto, creación de empresas fantasma, etcétera, facturas emitidas al aire, etcétera, etcétera, todas estas prácticas que antes eran muy normales y que creo que si bien nos ponen sobre la mesa pues a pensar el tema de que podemos pensar un poco mal sobre la institución, podemos también pensar un poco bien sobre la institución y creer que todo esto es un proceso que lo que busca en última instancia es generar certeza jurídica y de castigo también. Es decir, le quiero enviar un mensaje al contribuyente de que las cosas se pueden hacer bien, pero también se deben hacer bien. Que ya no se pueden hacer claro, como hacían y ya antes. no se pueden hacer mal. Lo que habría que evaluar tal vez ahí un poco es entre la enemistad que surge, entre siempre querer poner en contra al superintendente y a la empresarialidad. Debemos de recordar que muchas de las empresas que han caído y muchos de los empresarios que pudieran estar siendo perseguidos, en palabras de algunos, por la Superintendencia de Administración Tributaria deberán resolver sus casos en tribunales y no necesariamente será la SAT quien define en última instancia si hubo algún acto anómalo. Bueno, vamos a una pausa, SF, SAT FOPA, regresamos.